Agradecimiento a los medios de comunicación por atender esta convocatoria de rueda de prensa que hoy celebramos aquí en el despacho del grupo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Villarruedo. Hoy, en esta rueda de prensa, queríamos presentarles pues algo que los ciudadanos de Villarruedo ya conocen porque ayer recibieron en sus viviendas. Ayer el Partido Socialista hizo el reparto de un pequeño boletín, de un panfleto en el que lo que queríamos era pues, recordar uno de esos hitos que el Partido Popular y CIVI han colocado en nuestra ciudad. Uno de esos hitos que es no precisamente para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, sino justo lo contrario, para exigirles más en duros tiempos de crisis. Desde diciembre del año 2011, todos y cada uno de los ciudadanos de Villarruedo que son propietarios de un inmueble, que son propietarios de un vehículo, pagan un 15% más de impuestos. Una subida que se aprobó, como digo, en diciembre de 2011, que se aprobó supuestamente condicionado a una futura bajada cuando las cosas mejoraran. Supongo que esto, por ejemplo, pues les suena mucho a los pensionistas, que también les habla el Partido Popular de una futura subida de sus pensiones cuando las cosas mejoraran. El Partido Popular y CIVI aquí en Villarruedo lo que prometía era una futura bajada cuando las cosas mejoraran, y lo cierto es que estamos en 2014 y seguimos pagando un 15% más de contribución. ¿Con qué efecto sobre los servicios que reciben los ciudadanos de Villarruedo? Con ningún efecto. Servicios cada vez más deteriorados, servicios que se cierran, instalaciones que no se atienden, instalaciones cada vez más deterioradas. También podemos ver, hace unos días hablábamos también, Juan Luis lo hacía, sobre cómo se encuentran algunas de las calles, de las zonas verdes de nuestra ciudad, y así podríamos hablar sobre numerosas situaciones que últimamente hemos estado intentando reflejar y recordar a los ciudadanos de Villarruedo. ¿Cuál es la intención que el Grupo Socialista en la presentación de este recordatorio, por llamarlo así? Pues porque es bueno que tengamos siempre fresco que hay promesas que se convierten en mentiras y que mentir a los ciudadanos no puede salir gratuito. En este momento se me viene a la memoria el impuestazo que en 2007 se produjo en Almansa, con la misma prerrogativa que lo hizo el Partido Popular en 2011 en Villarruedo. Cuando las cosas mejoraran, en Almansa también se devolvería ese préstamo, recuerdo que hablaba el Partido Popular de allí, que entonces se le solicitaba a los ciudadanos. En Almansa no se ha producido esa bajada de impuestos 7 años después. Tampoco, evidentemente, se va a producir de mano del Partido Popular y de CIVI esa reducción de impuestos en Villarruedo. Es cierto que durante estas semanas también hemos vivido como desde CIVI, de alguna forma, pues se intentan despegar de esa unión, de ese gobierno formado con el Partido Popular, porque las elecciones se aproximan y ven claro que por este camino no se llega a ningún sitio, por el camino de las promesas baldías, por el camino de la falta de actividad, por el camino de la falta de soluciones, no se llega a ningún sitio y evidentemente necesitan separarse de alguna forma. Pero nosotros creemos que situaciones como estas, como la aprobación de esta subida de tasas, como la aprobación de presupuestos municipales que supusieron el cierre de servicios y el despido de vecinos y el despido de trabajadores municipales, queda muy claro quiénes y cómo y para quién están gobernando en Villarruedo. Por mi parte, nada más. Voy a pasar la palabra a don Antonio, que nos acompaña también en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Bautista. Cada vez que llega mayo, llega el IBI, las contribuciones. Siempre lo hace, evidentemente. Y el pago de impuestos, pues, aparte de ser un ejercicio de responsabilidad, también, evidentemente, supone una carga en la economía familiar, pero que todos hemos entendido siempre que para recibir servicios hemos de contribuir a la comunidad a través de los impuestos, pues ha sido algo aceptado, es más que evidente. El problema viene dado, como muy bien decía Juan Bautista, cuando se paga y no se recibe. En Villarrobledo, desde que gobierna el Partido Popular CIVI, desde hace 3 años ahora, justamente ahora 3 años, vemos cómo se paga más impuestos, cómo se recibe menos y cómo tenemos una ciudad totalmente abandonada. El Partido Popular y el CIVI, que se quejan de la herencia, deberían dar las gracias a esa herencia, porque viven de la herencia.
Porque si no es porque asfaltamos casi todas las calles, porque casi iluminamos todas las calles, porque construimos todas las avenidas que necesitábamos y alguna aún nos queda en esta ciudad, si no fuera por eso, esta ciudad, ¿cómo estaría? Hoy estamos disfrutando lo que se hizo hace 4 años, 6 años, 8 años, 12 años. Eso es y esa es la herencia. ¿Por qué hace esto el Partido Popular y Civi? Aquí está el alcalde, que es el máximo responsable, la primer teniente alcalde, responsable de economía y quien todos sabemos que manda en este ayuntamiento, y los 2 colaboradores necesarios, sin los cuales esto no se hubiese producido nunca. Los integrantes del grupo Civi, que yo creo que ya que se llamen independientes es un eufemismo que ya no se cree nadie, no son independientes. Siempre fueron dependientes de a quien se vendieron desde el primer momento, incluso antes de su nacimiento. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque no hay más remedio? No, hay más remedio. El 15% de subida de impuestos viene a significar en torno al 1.200.000 euros más de ingresos en este ayuntamiento. ¿Que se necesitan? Sí, pero claro, si no hubiésemos perdonado al gobierno de Castilla-La Mancha en estos 3 años una media de 2 millones de euros cada año, hoy tendríamos en este ayuntamiento 6 millones más destinados al crecimiento y al progreso y el empleo de esta ciudad. Como hemos pasado de recibir 2,5 millones, 3 millones anualmente de la Junta de Comunidades de ingresos hacia las arcas del ayuntamiento, y ahora apenas superamos el $500,000 de euros, necesitamos sacar el dinero, como no se lo sacamos del dinero de la Junta de la señora Cospedal, se lo sacamos de los bolsillos de los ciudadanos. Antes se hacía mucho porque, entre otras cosas, la Junta nos ayudaba mucho. Ahora no se hace nada porque la Junta no nos ayuda nada. Y hay que traer dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Ese es el verdadero problema. 1 millón más de ingresos de los ciudadanos y 2 millones menos que le perdonamos la vida a la señora Cospedal. Esa es la única realidad. Bien, nosotros también en nuestra etapa recaudamos más poco a poco por el IBI, pero no lo hicimos a través de subidas, sino de que periódicamente, cada X años, cada 4, pues iban aflorando algunos diseminados en nuestro terreno rústico. Y podíamos cifrarlos en 200, 300 viviendas, poco a poco. Las revisiones que se iban haciendo. Pero además de que se ha hecho esta subida salvaje, que se está consolidando, y nos mintieron el PP y el Civi que dijeron que era puntual nada más, que era un esfuerzo que luego bajaría, sabían que mentían. Además se ha contratado a varias empresas, no para ir poco a poco encontrando chalés, no. Directamente lo digo, para perseguir a los ciudadanos. Algunos que no pagaban, algunas cosas, está bien que ahora empiecen a pagar. Pero conforme se ha hecho, de la forma tan acelerada y la manera tan impetuosa, la sensación es de que se ha dado una orden de persecución a toda, por ejemplo, teja de uralita que aparezca en una foto aérea, a toda piscina pequeñita que aparezca, sea una toy, por ejemplo, da igual, a cualquier pequeña cosa que aparezca hay que empezar a grabarla. Y yo creo que si hay que grabar a aquel que no paga, hay que hacerlo de forma gradual, evidentemente, pero no de esta manera. En Villarrobledo la gente se está tomando esto como una auténtica persecución. ¿Por qué no perseguimos a la Junta de Comunidades y nos paga lo que nos tiene que pagar? Y dejamos de perseguir a los ciudadanos de Villarrobledo con más impuestos. Esa es la única realidad que estamos viviendo en estos momentos. Quien tenía un recibo del año 2011 sabrá que pagaba, por ejemplo, 400 y que a partir de 2012 pues paga casi 500.
y además si ha tenido la fortuna que le revisen la cubierta o alguna cosa, pues ahora paga incluso mucho más. Esto no se puede consentir, porque tenemos, como muy bien dice aquí, una ciudad con más desempleo, con más impuestos, pero con menos servicios y abandonada. Esta no es la sociedad, este no es el Villarrobledo que queremos. Y yo creo que los ciudadanos lo que no quieren es a este gobierno municipal, Partido Popular Civi, que es un artificio, pero que es un artificio letal para los intereses de los ciudadanos de nuestra ciudad.